Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Bueno, y están pasando cosas, sobre todo en materia previsional, a raíz de la tramitación de la reforma de pensiones. Dejó, pareciera, con gusto a poco la cuenta pública, y queremos conversar con el diputado Jaime Araya, independiente del Partido por la Democracia. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido a esta edición. Bienvenido, diputado. Hola, José Francisco. Hola, Mara. Muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Quería partir con esta idea que surge a propósito de lo que titula EMOL como un desafío hacia el gobierno y una amenaza con una reforma o retiro. ¿En qué consiste esta idea y cuál es la situación que ven o que describen como para darle este, entre comillas, ultimátum a las fuerzas políticas? Lo que nosotros vemos es que está absolutamente empantanada la tramitación de la reforma previsional. Lamentablemente en la Cámara se aprobó, yo diría, casi la cáscara, que es simplemente la idea de legislar, y ninguno de los puntos sustantivos que contenía una reforma que está pendiente y que intentaron sucesivamente el presidente Bachelet, el presidente Piñera, y que era un desafío principal de este gobierno. Entonces nosotros hemos constatado lo que es un hecho, que la reforma está empantanada, se creó una comisión, otra comisión más para seguir discutiendo. Y la verdad de las cosas es que nosotros creemos que la AFP quedaron en el mejor de los mundos. No están dispuestas a gastar un peso más en aumentar pensiones hoy día. Nadie les toca su patrimonio. Siguen perdiendo rentabilidad los afiliados. Los dueños de la AFP siguen sacando utilidad y ninguno de los temas que eran sustanciales se ha tocado. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es una cosa muy sencilla. Llegó el minuto, o hay reforma de pensiones, una reforma en serio, y por eso nosotros planteamos 7 puntos que nos parece que son centrales para poder tener una conversación y una reforma en serio, porque nosotros tampoco estamos disponibles a que sea una reforma meramente cosmética, o derechamente hay retiro de fondos de pensiones, porque curiosamente tanto se dijo que la plata era de los afiliados y que había que prevenir que el Estado diera el famoso manotazo. Entonces esta idea que la plata está secuestrada por la AFP. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que hay que dinamizar esta discusión. Creo que es importante que la gente lo pueda entender. Las comisiones tienen una finalidad técnica, se han hecho mesas de trabajo, ya no sé cuántas comisiones respecto a reforma de pensiones se han hecho, y lo que uno puede constatar es que la gente más modesta en nuestro país, básicamente los pensionados, tienen jubilaciones que no alcanzan, a muchos de ellos. Yo soy diputado de la región de Antofagasta, ni siquiera le alcanza la pensión para pagarse los pasajes en micro, para buscar los medicamentos al consultorio o al hospital. Entonces, de ese punto de vista, nosotros creemos que ya llegó el minuto de dinamizar esto, y nuestra propuesta es esta: o hay una reforma en serio, y ahí están los 7 puntos que hemos planteado, o derechamente nosotros vamos a apoyar lo que son los retiros previsionales, que han sido, nos parece, una solución para muchas familias en determinados momentos. Diputado, un poco para entender la lógica de lo que están proponiendo, porque usted dice que las AFP no están dando mejores pensiones, pero las AFP no son la encargada del sistema previsional. Ellas simplemente lo que hacen es rentabilizar los fondos, los ahorros, y eso sí ha generado rentabilidad durante los últimos años. También dijo que están perdiendo rentabilidad. Los fondos que están puestos en la AFP están generando rentabilidad. Entonces, si me puede aclarar esos 2 puntos, porque no se condicen un poco con la realidad del sistema, y entendiendo que lo que busca es mejorar las pensiones. Si ustedes proponen retiros, los retiros lo que hacen es que los ahorros de las personas dejen de seguir rentabilizando en el futuro. Entonces, no, para entender un poco cómo los objetivos van en relación a estas propuestas. Son perfectamente compatibles. Primero, o sea, si uno lee la prensa de las últimas semanas, han acumulado pérdidas sistemáticamente los multifondos. De hecho, nosotros, una de las propuestas es que se acaben los multifondos. Nosotros respaldamos esta propuesta, que sean fondos intergeneracionales. Segunda cosa que me parece relevante para despejar. O sea, aquí lo único que ganan plata son los dueños de las AFP. Y es un modelo que a nosotros no nos parece, y esto tiene que cambiar, y no hay voluntad de cambio. Y por lo tanto nosotros vamos con esta propuesta, porque yo tengo una convicción: este debate es bastante poco sincero, porque yo creo que lo que no se quiere hablar es que cuando se protegen a las AFP, lo que se hace es proteger el mercado de capitales. Y eso es una discusión que me parece que hay que transparentarla. Habrán posiciones a favor, en contra, si está bien o está mal hecho, si se puede mejorar, se puede perfeccionar. Pero aquí, para conservar el mercado de capitales, que efectivamente permitió muchas cosas positivas en Chile, por ejemplo, que hubiesen créditos hipotecarios de largo plazo, con menores exigencias de garantía, que son efectivamente temas, pero la contracara de eso es
que se secuestran, para explicarlo de manera sencilla, para que el auditorio lo pueda entender, los fondos de los cotizantes, trabajadores y trabajadoras, y se reduce el pago de la pensión de manera tal de que las AFP tengan el mayor disponible posible para invertir. Quiero explicarlo en sencillo, y yo creo que lo que mejor grafica lo anormal de este sistema es que nosotros tenemos una tabla de mortalidad que estima que la persona va a recibir una pensión hasta los 110 años, y eso es absolutamente ilógico. Y eso es lo que permite que la pensión sea baja, porque se debe pagar por más tiempo. Yo he sido súper responsable, yo no soy de aquellos que dicen que las AFP se roban la plata, porque eso no es verdad. Para explicarlo, y vuelvo a insistir, sencillamente las AFP secuestran la plata, se la quitan, la mantienen el mayor tiempo posible, pagan las pensiones más bajas posibles, porque ellos necesitan tener mucho disponible para invertir. Y esas inversiones, ¿dónde están? Precisamente en que los grandes grupos económicos tengan acceso a crédito en mercado de capitales. Y si no estuviese aquí, tendrían que hacer lo que nos parece que hacen todos los grupos económicos en otros países, que van a pedir a bancos internacionales crédito, con las consecuencias que naturalmente eso tiene en la economía. Pero lo quiero explicar y decir así sencillo, porque creo que esta discusión se tiende a confundir, y para un sector de la centroizquierda es muy incómodo decir que quieren proteger el mercado de capitales. Y eso me parece que hay que ser capaz de sincerarlo. Yo creo que, y vuelvo a decirlo, uno podrá tener opiniones a favor o en contra, pero esa es la discusión de fondo que se da, y se trata de decir, mira, aquí lo que estamos tratando es de proteger las pensiones, el sistema de seguridad social, y que por eso creo que son caminos distintos, y uno podrá tener, vuelvo a insistir, una opinión a favor o en contra, pero creo que es importante decir las cosas como son. Entonces, en ese contexto, la AFP, como bien dice Mata, no son una industria que esté dedicada a la seguridad social. Ellos están dedicados a rentabilizar una inversión que hacen, y tiene todas las anomalías que yo considero que son básicamente una estructura de abuso, y que efectivamente ha generado un malestar social, y que si no se resuelve ahora, nosotros creemos que esto va a generar una profunda crisis. Y pues además, si hay cierta consistencia en decir que los fondos son de las trabajadoras y los trabajadores, bueno, que ellos dispongan libremente de sus fondos. ¿Cuál es el problema? O sea, queremos sincerar esto, porque yo creo que si un error ha cometido el mundo del progresista es no ser capaz de sincerar lo que se quiere hacer en materia de pensiones. Y aquí, si la tesis es los fondos son de los trabajadores, bueno, que ellos decidan qué hacen con sus fondos. Y ahí la AFP dice, no, es que estamos preocupados de la previsión de la gente de la pensión futura. Bueno, pero resulta que esa preocupación tampoco es verdadera, porque a ellos lo que les interesa es generar rentabilidades con todas las distorsiones que tiene el sistema. Pero ahí, cuando se extralimita el argumento de la libertad, porque evidentemente los fondos pueden tener propiedad, pero están limitados en su uso y disposición, como lo tienen ahora los fondos de pensiones. Porque, ¿por qué no seguir el argumento entonces, dado que se está extrapolando a que si es que verdaderamente el fondo es de los trabajadores, entonces la cotización también es de los trabajadores, y por tanto los trabajadores también se pueden preguntar por qué tiene que haber un sistema de pensiones que sea obligatorio? Si es que el argumento es que los trabajadores son dueños de esos recursos, si es que, ¿por qué vale ese argumento para la mantención de esos fondos y no para la cotización? Porque lo que ustedes propondrían en un sistema alternativo también incluiría la cotización de los trabajadores de forma obligatoria, y más, de hecho, que lo que hoy día pagan como cotización en el sistema actual. No logro entender la pregunta, José Francisco, pero yo quisiera decirle una cosa que también me interesa mucho aclarar. Yo no estoy en contra de la capitalización individual. No, me parece que es un buen sistema, creo que la mayoría de la ciudadanía lo prefiere. A mí me gustaría que quizás un sistema mixto o una capitalización individual que tuviese algún componente de solidaridad, pero yo no soy además no más AFP, quiero ser súper claro en esto. A mí me parece que el modelo, como se diseñó, no cumplió la promesa que existía. Lo que uno mira es la trayectoria del desarrollo de la industria, es cualquier cosa menos un sistema de seguridad social, y por lo tanto hay que sincerar qué es lo que se está haciendo acá. Entonces ahí es cuando le digo que empezamos a chocar, porque si bien es cierto, mi argumento es, bueno, si tanto se ha dicho que las plata es de los trabajadores, y esto que algún sector del debate dice, hay que tener cuidado que el Estado puede venir y apropiarse de tu fondo, el tocón pantry y todas esas cosas. Bueno, ¿por qué tienen problema con que los trabajadores en un minuto digan, ¿sabe qué? Yo soy dueño de esta plata y yo hago lo que yo quiero? Eso es una cosa. Yo entiendo lo que usted me dice respecto de extremar el argumento que sería destruir un sistema de ahorro colectivo para financiar pensiones, claro, presentes y futuras. Eso es real, pero también ahí uno tiene que hacerse cargo de decir, bueno, esto en una etapa de la vida las personas dejan de tener ingresos producto de su actividad laboral, y eso naturalmente requiere
Y yo considero que el Estado tiene que tener un sistema que esté garantizado. Y eso es lo que le da sentido a estos fondos de afectación, que en el fondo uno como que es dueño, pero en realidad está constitucionalmente determinado en qué se pueden gastar. Y ahí en ese sentido, yo creo que eso es un adecuado balance. A mí me parece que eso es un balance adecuado. El problema es que cuando mira cómo está formado el sistema, se da cuenta que es como un embudo. O sea, hacia el afiliado, el cotizante, durante su vida activa, reglas muy estrictas, muy rígidas, mucha pérdida, y para los que administran, es como la parte más ancha y uno ve todas las distorsiones que tiene el sistema. Pero ahí, ¿por qué no salva el problema que ustedes plantean la existencia, por ejemplo, de la PGU? Cuando se habla de un pilar que está financiado con fondos generales, que es fuerte especialmente para las pensiones más bajas, y de hecho las tasas de reemplazo que hoy día han sido publicadas después de la PGU aumentan especialmente a aquellas personas que no han cotizado durante su vida laboral. ¿Por qué pareciera que sigue siendo como la misma discusión antes incluso de la existencia de la PGU que después de la existencia de la PGU, cuando hoy día lo que están señalando los expertos, y también el espíritu que tiene la reforma que presentó el gobierno, es fortalecer más bien el pilar contributivo y no solamente el pilar que entrega el Estado? ¿Por qué se cambia este eje ahora de discusión? O sea, yo diría que nosotros no estamos cambiando el eje de la discusión. Lo que nosotros estamos haciendo es aportar un elemento que pretende dinamizar la discusión, porque la verdad de las cosas, y eso yo tengo una convicción muy profunda, es que esto se puede eternizar en el Parlamento. Y además, cuando uno mira la experiencia de las comisiones, la verdad de las cosas es que no se terminan, no sé, las mesas de trabajo es como la respuesta estandarizada que tiene siempre la autoridad cuando hay un problema complejo. Eso me parece que es una cosa bien delicada y que nosotros no deberíamos permitir que siga ocurriendo. Y por eso nosotros dijimos esto, o hay reforma previsional en serio. Nosotros tenemos 7 puntos. El primero, por ejemplo, que nos interesa muchísimo, es terminar con el tema de los 110 años. Segundo, tener seguro de longevidad que permite cubrir a aquellas personas que superan los 85 años para que puedan seguir recibiendo pensión. Tercero, que nos parece muy gravitante, y esto además yo entiendo ni siquiera requiere ley, es que terminar con el tema de los multifondos. Después nosotros proponemos una distribución del 6% que es del empleador en 2-2-2. Yo no estoy que el 6% sea estatal, me parece que no, ni solidaridad, yo creo que tiene que haber un adecuado balance. Nos parece que el 2-2-2, que sería 2 de capitalización individual, 2 de solidaridad y 2 de seguro, es una buena distribución. Ahora, esto, yo diría que hay, no sé, he escuchado 10, 12 propuestas de cómo distribuir el famoso 6%, 5-1, creo que lo importante nosotros queremos plantear es que esto se pueda dinamizar, que esta discusión se dé, porque además pasa una cosa bien perversa. Yo entiendo que aquí la discusión se está trasladando al tema de las aseguradoras, pues las que pagan, y la mesa que se formó, y esto lo ha dicho el diputado Carlos Bianchi, que es presidente de la Comisión de Hacienda, que además integrante de nuestra bancada y lo explica muy bien, es que serían las propias aseguradoras que han promovido y están financiando este funcionamiento. Entonces, cuando uno vuelve a mirar el panorama, se da cuenta que hay mucho enredo, mucho, no sé cómo decirlo para que no suene de manera inapropiada, pero muchos elementos que distraen, y el tema central, que son las pensiones actuales y futuras, y no con cargos solo, y no solo restringirlo a la PGU, porque por lo menos la opinión que yo tengo, si la reforma no es sistémica, nosotros vamos a estar parchando elementos que no son sostenibles en el largo plazo, porque finalmente uno tiene que pensar, la gente que se va a jubilar, no sé, en 10, 15, 20 años más, incluso a partir de los próximos 15 años, tienen que tener un sistema que tenga la suficiente firmeza para garantizar que nosotros no vamos a tener las crisis que han tenido otros países, y que finalmente cuando fueron modelos absolutamente estatales terminaron colapsando. Europa, que era el estado de bienestar, terminó prácticamente quebrando y se demostró que no funcionaba. Por eso me parece que, y yo soy súper claro en decirlo, yo no soy anticapitalización individual. Yo creo que es un modelo que ha funcionado, que requiere muchísimas correcciones, y yo creo que ahí es donde está media trabada la discusión, pero nosotros estamos convencidos que con un elemento de esta naturaleza, que yo creo que además es bien sistémico, podemos destrabar o generar una voluntad distinta para avanzar, porque además yo tengo claridad absoluta, y yo lo decía al principio, las AFP no pueden seguir viviendo así este sueño dorado que tienen. Tienen garantizado que nadie les va a sacar plata por la vía de los retiros, tienen garantizado que no les van a desarmar la industria, que van a poder seguir funcionando en el modelo actual, y que en algún minuto, quizás al próximo gobierno, podría haber una discusión, volver a iniciar, y esto va a ser un loop eterno. Si yo tengo la convicción que el presidente Piñera tuvo la intención genuina de modificar esto, la presidenta Bachelet tuvo la intención genuina, y por distintas consideraciones esto no ha explotado, y nosotros somos un país, yo creo, suficientemente desarrollado, que tenemos las competencias, existe el capital humano para instalar una solución. Lo que pasa es que no hay capacidad de generar un acuerdo, y ahí uno empieza a pensar qué es lo que nos pasa, porque esto repercute directamente, yo creo, que en la mayoría de las familias de nuestro país.
Bueno, vamos a estar muy atentos entonces a cómo se desarrolla esta discusión, ahora más dinámica, como señala el diputado Jaime Araya, que le agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, diputado. No, muchas gracias a ustedes por este espacio. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos en Llegó la Hora aquí en Radio Agricultura.